Llovió, no sé Pero si el aire fuerte, está más pero limpio hoy. el aire está más limpio, de hecho. Sí, se está sintió más en la limpio. mañana. No, sí, Aunque va a ser cayeron unos calorcito, sí. Va a ser No, y en calor. la mañana todavía, así como a las Sí. 6 de la mañana Que todavía. no llegue el cayó. otoño todavía, que quede el verano nomás, que quede el verano. Todavía no, si nos queda un buen rato. Aún queda verano todavía, aún queda verano. Por lo menos, ¿Habrá que migrar? semana y media, 2 Una semana y semanas. media, Que vamos a ir a estar la con playa, temperaturas por buenas. Lo bueno, porque después ya en otoño e invierno, cuando empieza a llover, uno ya camina debajo del paraguas y no mira mucho. Lo bueno es que tenemos tiempo para mirar. Sí, Para mirar las exactamente. calles, para observar. Para observar justamente, para poder tener los detalles que a veces de edificios que ya no están o edificios que están pero no sabemos quién los hizo y de repente no sabemos también las luchas que se tuvieron que llevar a cabo para que ciertas personas pudieran hacer esos edificios. Y que en ese caso también entra el tema de las mujeres arquitectas. Las primeras mujeres que de algún modo se atrevieron e incursionaron en la arquitectura en un mundo dominado por hombres. Oye, yo me imagino, y cuando nos conversábamos en pauta sobre este tema, porque claro, hoy día, y aún siendo distante, las cosas han cambiado. Pero yo me imagino antes, en esta cultura muy machista, cuando iba una mujer a presentar los planos, más de alguien en una comisión habrá dicho, hay que revisarlo de nuevo. Lo hacen con huevo. Perdón lo burdo, pero alguien, no, esta cuestión. Le va a quedar Claro, fuego. No, pásaselo No, al nombre, incluso o mujeres que no las dejaban las familias estudiar arquitectura, que eso se dio También, bastante. po. La chica quería estudiar arquitectura, pero los papás no la dejaban porque consideran que era una carrera demasiado masculina, de muy hombres. difícil, muy justamente. Pero esa situación cambió, o sea, pero igual no es algo tan antiguo, digámoslo. Recién en 1930 se tituló la primera mujer arquitecta en Chile, Dora Riedel, de la Universidad de Chile. Y fue la única universidad donde también estudiaban mujeres. Y fue la década del 30 donde entraron algunas chicas oriundas también del norte y del sur, de diversas partes de Chile. Y en el año 38 empiezan a aparecer, digamos, se titulan algunas nuevas arquitectas, digámoslo. Y entre ellas está, quien vimos aquí en pantalla, la señorita Luz Sobrino Sanz, que oriunda de Chihuayante, que llegó a estudiar a la Universidad de Chile, fue una excelente alumna, digámoslo, fue parte de toda una generación en torno al movimiento moderno que estaba recién apareciendo. Los años 30, ustedes saben, fue una época, la arquitectura todavía se veía como algo antiguo, como monumental, con las columnas grecorromanas, pero ella justamente decidió hacer cosas distintas. Una línea más modernista. Totalmente. Y la Luz tuvo algo bien singular porque su papá, el señor Sobrino, era dueño de un gran, digamos, fondo en Isla Negra. Y ese fondo claramente necesitaba ciertas casas, así que la Luz Sobrino se puso a hacer las cabañas, digámoslo, de piedra de Isla Negra, que después Pablo Neruda compró. Mira, o sea que el papá no era nada machista porque confió además en su hija. No, de hecho era una familia que tenía unos antecedentes bien liberales también. Qué bueno. Mire qué bien. Claro. Y justamente Pablo Neruda, la famosa casa que uno conoce en Isla Negra, la base de esa casa fue proyecto justamente de Mira, y Luz es de Sobrino. Chihuayante. De Chihuayante, justamente. Y después vino el terremoto del 39, como bien saben, destruyó gran parte de la ciudad. Y ahí Luz Sobrino vuelve a la zona a trabajar en las propiedades familiares y también a hacer edificios en altura. Edificios había en que altura, reconstruir digámoslo. Concepción, po. Claro. Y ahí fue donde Luz hace esta obra fantástica que lamentablemente ya no existe, que estaba en Barros Arana entre Aníbal Pinto y Colo Colo. ¿Qué pasó con Este edificio fue, bueno, por detrás existe todavía, solo que la fachada se transformó. Era un hotel este. Era un hotel, el Hotel Bio Bio, que originalmente era un edificio de departamentos muy amplios, pero que después en los años 50 se transforma en el famoso Hotel Bio Bio. ¿Se entraba por la actual Galería Martínez? No, fíjate, esto tenía un acceso en el centro, donde por mucho tiempo estuvo Casa Orellana. Casa Orellana. Casa Orellana al Sí. fondo, digámoslo. Actualmente está Casa Ideas y la fachada está totalmente transformada. Tiempo distinto. Oye, miren los letreros. ¿Qué será hacer las Pussycat? Esto era como una Las especie de Nike, Pussycats. tengo entendido. Yo creo que Sí. era como un. Sí, era una cosa así como un nightclub, Nike de los una años cosa así. 80. Sí. Bueno, es que había hasta hace no poco, en el Boulevard Gascón, Ah, el Boulevard, había claro. ahí un... Fue una tendencia que hubo en local. algunos momentos Yo creo de... que hay todavía. Yo creo que también hay Me todavía. contaron, yo no... Tú no lo conoces. Yo no tenía. No. Lo bonito de este edificio, fíjense que fue el desafío, digamos, para la arquitecta, que era súper angosto, si se dan cuenta, el terreno, y hacer un edificio en altura, además, con todo lleno de curvas. Ven ustedes los balcones curvos, totalmente curvos la fachada, y además los vidrios que ustedes ven aquí en las esquinas también eran curvos, totalmente curvados, con una técnica que se usaba en aquel entonces. Renovó completamente Concepción. De hecho, el diario El Sur hablaba de ella como el progreso que está trayendo esta señorita, la arquitecta Luz Sobrino, que hace este tipo de obras tan innovadoras, digámoslo, en esta ciudad que estaba reconstruyéndose después de la catástrofe. Mira qué tal, ¿eh? Sí. A Bueno, ver. Luz Sobrino se destacó, o sea, si hablamos de su obra, son más de 250 obras que hizo más o menos en toda su vida. Ella trabajó activamente hasta los años 90 prácticamente. Aquí Y- supongo que, porque como espacio en común su obra tiene que ser esta, ¿no? Sí, justamente. Pues mira, la suerte de las ventanas también tiene una similitud con el edificio anterior. Ella, claro, hizo varios edificios en Barros Arana, de hecho, estos son de los 42, los dos. De hecho, que está acá, aquí tiene su placa, todavía la gente puede caminar y ver la placa de Luz Sobrino, que todavía está ahí presente. Edificios muy sencillos,
no son algo rebuscado ni nada por el estilo, pero nos hablan de esa época también de modernidad. Ven ustedes local comercial y departamentos en la parte superior, local comercial, departamentos en la parte superior. Pero hay un cambio que tú dices de los años 30, donde la estructura era muy barroca, muy Claro, antigua, muy- y ahí ella tira más horizontalidad. Totalmente, totalmente. Y aparte ya venía con toda esa escuela, digamos, de la Universidad de Chile que estaba buscando nuevos cambios en los años 30. Aparte, igual en el tema de la mujer, en la arquitectura coincide también con todos los movimientos feministas que estaban surgiendo en aquel entonces. O sea, la figura de la Cafarena, las grandes abogadas, digamos, que estaban también luchando por los derechos civiles, el derecho a voto, Oye, etcétera, ¿y etcétera. será que igual de todas maneras, como estábamos en esta época mucho más machista, no le habrán autorizado a construir edificios más grandes? ¿Por eso habrán sido tan pequeñitos? No, mira, ¿Podrá fíjate tener alguna que incidencia? en ese sentido Concepción no crecía tanto. Ah, o sea, en ya, general era no había más- una era más construcción una tan grande. época- Y de hecho, fíjate que Luz Sobrino trabajaba sola. Porque casi todas las mujeres arquitectas de la época trabajaban o con su esposo, o con amigos, o con asociados. Pero ella en su caso era Luz Sobrino Sanz. Era un hombre reconocido en toda la ciudad también. Y del momento que te digo que hizo más de 250 obras aproximadamente, es porque... Tiene que tener un carácter igual, porque para Claro. la época... No y más necesitaba la encima... Tiene que haber firma de sido nadie. seca, aparte. No, pues, y más Sí. encima que igual, independiente que tú seas la arquitecta del proyecto, igual se tiene que haber, digamos, trabajado, quienes le levantaban la obra eran puros hombres. Exacto. Eso sí había un clima de respeto. Sí, o sea, tú ves las fotos del colegio arquitecto de la década del 40 o 50, puros hombres y ver a la señora Luz al centro justamente con su sombrero y su... Como decíamos, tiene que haber tenido un carácter fuerte. Sí, tenía un carácter bien fuerte, pero al mismo tiempo fue impulsora de otras cosas, o sea, impulsora de las artes. Ella era pintora. Ella era pintora y también defensora de los derechos humanos en los años 70. A pesar que ya estaba un poco mayor, digámoslo, igual sacaba la voz, salía a marchar, era una persona O sea, realmente... tenía un discurso también. tenía no era también un solamente discurso. lo que hacía en obras, sino también Claro. el Y de hecho, para ideológico. toda la gente que está viendo en la casa, si van al pasaje Portales, justamente afuera del Boulevard Gascón, en el pasaje ese chiquito que está en Barros Arana, van a ver un cilindro de hormigón, digamos, que es una escultura de Sandra Santander, que es un homenaje a Luz Sobrino. Mira. Y ahí aparece que lamentablemente fue vandalizada el año pasado, se robaron una de las piezas de la escultura, pero que claro, le falta respeto. recuerda la obra de esta mujer tan importante. Ahí está. Este es un aviso de la prensa de la época, donde ella publicitaba su oficina, su teléfono y su casilla, y algunos otros edificios de ella, como que este Paicavico San Martín. Ay, Oye, que bueno, era bien minimalista porque los avisos publicitarios de la época tenían Claro. tan llenos Claro. de timbre y cuestiones. Y ella, Luz Sobrino, arquitecto. Oye, dirección, ¿sabes teléfono. qué? Ese edificio está al lado del Conservatorio de Música. El Conservatorio de Rodrigo Música, Figué. sí. Sí, Ah. de Brisa Contreras Lema. Y, Es- y tiene conexión con ese edificio. Es precioso este edificio. Sí, Oye, muy no bello. deja de llamar la atención la cantidad, poquitas personas que tenían teléfono en esa época, porque el teléfono era el 2187, ¿no? Sí, No, creo que no más de 3.000, 4.000 personas. claro, y tenían ahí hablabas con telefonista Ahí también y está, tenías... Ahí nomás. 2107. 2187, algo así creo que es. 2137. No llamen para hacer pitanzas, pues ya a partir de no existe el número, pero Con la 2137. Lo Oye, la bonito de la facilidad. luz que, mira, pasó de cosas como esta a hacer otras cosas mucho más modernas, como esta que está ahí en Portales con Barros. Ahí estaba su oficina, de hecho, por eso el monolito se puso en ese pasaje. Y acá, es otra obra mucho más moderna, los años 60. Si se dan cuenta, con departamentos mucho más amplios, qué sé yo. Muy cerca Igual le de este. gustaba harto como la esquina curva. ¿Ah? Sí, Pero y eso también era, digamos, la entre comillas, moda de la época, la tendencia que había en aquel entonces, justamente. Ya. La tendencia de la curva, de la arquitectura mucho más sencilla, mucho más volumen que se vea, así como este, por ejemplo. Pero ese que está ahí, por ejemplo, no, Este de acá. la rejita que se ve es solamente una rejita de seguridad, no es un Claro, balconcito. claro, no es un balcón, es una rejita que es como un balcón ventana, digamos, es como un 2x1 en una obra. Y ese Bonito. circulito también es muy característico de ella. En varios edificios de ella puso ese conjunto de círculos, digamos. Era en como un la- sello. Claro. Era como- Audi, como lo cacharon. Audi. Claro. Pero Audi son 4, sí. Sí, pues, Audi son Audi cuatro. son 4, justamente. Era Audi. Au. Bueno, y la Luz Sobrino, bueno, siguió trabajando en los años 50, 60, 70, 80, hizo muchas obras residenciales, religiosas, industriales, comerciales, de todo, pero no fue la única arquitecta también que llegó a Concepción en esa época. Otra chica que llegó, amiga de Luz Sobrino, compañera de carrera, fue la arquitecta Inés Frey, que estaba casada con Santiago Aguirre, otro arquitecto y también compañero de la misma generación, digamos, la universitaria. Hay muy pocas fotos de ella, pero sí está este busto en el Museo Hualpén. Si ustedes van al Museo Hualpén van a ver este busto que está hecho en piedra rosa, que es precioso, de la escultora Ana Larraguirre. Es un busto bastante bonito y la modelo fue Inés Frey. justamente. Mira. Y edificios de ella son muy pocos en Concepción. Uno de los más interesantes es la Galería Irazábal, que está en calle Barros Arana.
entre Caupolicán y Rengo, donde antiguamente estaba el cine Cervantes, hay un ciber al fondo ahora. Y cuando ustedes entren en esa galería van a ver estas escaleras de doble rampa que cruzan el edificio y que lo matizan y que hacen un juego bastante interesante a nivel espacial. Entre Caupolicán y Rengo. Y Lo Rengo. último que hubo acá fue un ya sé dónde es. cibercafé. Todavía está, de hecho, Está un en el tremendo ciber. ciber Hay un gigante ciber y hay un restaurante de que tiene un comida china, panda, ¿no? el del Sí, panda. y Que durante tiene mucho tiempo Se fue paró el ahí. Gatsby. El Gatsby también fue una discoteca. Gatsby Sí. penquista. Exactamente. No, No, y si se dan cuenta, el edificio es realmente formidable, o sea, tiene una tremenda bóveda, digámoslo, esa escalera, porque tanto ella como su marido les gustaban las obras también, en la cual el espacio no estuviese como tan concentrado, así claro, compartimentado. El espacio fluye, se libera, digamos. Y así como eso, hizo varias obras también muy apropiadas y con ese mismo lenguaje moderno. Fue una mujer realmente brillante, siempre se habló que fue una excelente alumna, Inés Frey también, muy avanzada. Gramatea. Sí, Muy sí, matea. justamente. Y la obra de ella también lo muestra, o sea, una obra, a diferencia de Luz Sobrino, que era una obra un poco más, digamos, compartimentado los edificios, con muchas habitaciones, todo muy cerrado. En el caso de acá el espacio es mucho más abierto, libre total, digamos. Mira. Entonces, tal como ese, ella hizo otras obras también, como el Teatro Explanade, donde está La Habana ahora actualmente, la disco. Ah, ya. Ese era un cine antiguamente que tenía una fachada totalmente diferente, mucho Qué más grande. linda. Sí, es grande, y eso también es obra de ella. Hicieron casitos también cerca de acá por Rosas, por Eras. ¿Cómo es obra de ella el La Habana. edificio de La Habana? Sí, Ya, de perfecto. 1940 de hecho. Donde carreteábamos cuando De éramos Guachita. Es chicos. de 1940. ¿Ustedes iban a la Rocola? A La Sí, a Habana. la Rocola, porque yo me iba a las Ah, yo 8 de la no. noche para mi casa. Mira. Ah, yo no. Sí, Chica siempre me Rocola. iba porque... Íbamos a una, Claro. una fiesta. Otro edificio importante que hizo el edificio Peggy, que para que la gente lo vea, el Hotel El Dorado, calle ¿Sí? Barcelona, al lado hay un edificio bastante extraño, con diagonal y con cosas. Ese edificio también es de Inés Frey y es en formato triplets, que tiene departamentos a la vertical, que fue una Sí. cosa súper extraña para la época, ya que eran departamentos, tenían el living, el dormitorio, la habitación y encima el patio, que estaba Y arriba. grandes, Y además. gigantes también. Ay, Otra qué arquitecta que llegó ya en los años 50, digámoslo, fue Gabriela González de Grote, oriunda de Valdivia. Ella ganó un concurso para la Universidad de Concepción junto a su amigo Edmundo Budenberg, el Arco de Medicina, la Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción. Ambos lo hicieron, ambos lo desarrollaron el proyecto y mantuvieron una amistad profesional por mucho tiempo. Hicieron varios edificios también para la de Conce, edificios residenciales, como el del Cine Lido, después trabajaron. Ahora, esa primera obra la convierte además en icónica. Estamos hablando Claro, de un, claro. No, y un de edificio hecho- que hasta el día de hoy es ícono de Concepción. Es icono de Concepción y también fue muy universitaria en ese sentido, porque en Valdivia también tiene obras en la Universidad Austral. La Universidad Oh, Austral, que qué es hermoso. magnífico, un campus precioso. Precioso. Ella trabajó en la planificación urbana del campus y además hizo las famosas casas A, que son unas casitas que Claro. están por el borde, que son muy singulares, que son literalmente unas A que están pegadas en la pendiente del cerro. Bueno, ella también era muy geométrica y una de las obras más interesantes que hizo en ese sentido fue la parroquia San José de Talcahuano, de los años 70 estamos hablando ya. Una obra realmente innovadora, si se dan Llamativa. cuenta, para hacer una iglesia, básicamente son mantos de hormigón, uno traslapado frente a la plaza. Es una obra realmente interesante, en su interior es bastante bonito también. Bueno, el estado de conservación no es de los mejores, pero esperamos que algún día se pueda... Eso te iba a decir, Luis, porque siempre que voy a Talcahuano, claro, uno se fija porque es llamativo. Es llamativo hasta ahora, es muy pero, diferente claro, se toda ve la- que está como abandonado. como Claro, es un ejemplo bastante bueno de lo que fue la arquitectura post-Concilio Vaticano II, donde la iglesia empieza a cambiar la manera de hacer los templos. Y no fue la única iglesia que hizo Gabriela, también hizo otra muy conocida. En Pedro de Valdivia está Nuestra Señora de Lourdes, frente a la Petrobras, por ahí cerca. ¿Sí? Y también es obra de Gabriela González. Mira. Y se asoció con otros arquitectos como Pedro Tagle, como Ernesto Vilches, y fue muy amiga de Osvaldo Cáceres. Y fue con Osvaldo Cáceres que hizo obras como el Cine Lido, hizo obras como el edificio del Mercado Lorenzo Arenas, el edificio Rividal también, que está ahí en O'Higgins con Castellón. Entonces estamos hablando de mujeres con una gran producción arquitectónica. Gabriela González trabajó hasta los años 80 aproximadamente, sin parar. Hasta el minuto de lo que tú nos cuentas, y con la cantidad de horas entre una y otra, ¿no era poca la participación femenina en realidad? No. Más O sea, allá de que eran fueran pocas mujeres, casos pero la espe- producción era... Claro, Que pero la fueran parte del producción equipo. venía de cerebro y de creación femenina ampliamente. Totalmente, totalmente, porque además los arquitectos de esa época igual, ya en la década del 40 y 50, después de una reforma que hubo, comienza una especie de planteamiento muy colaborativo, en el cual había un gran sentimiento como de equidad, digamos, de equidad, de igualdad y de posiciones y de opiniones. Bueno, esta es otra obra de Gabriela que a mi juicio es uno de los edificios más lindos que hay en el centro, a mí me encanta desde niño. Está, bueno, ¿dónde creen que está? Si está... Es que lo ubico, claro que sí, pero no estoy tratando de acordarme dónde. Porque la foto la saqué desde el techo de otro edificio, por Esto eso... es Paicabí entre Barro y Freire, ¿o no?
por Esto ahí. es San Martín entre Caupolicán y Aníbal Pinto. Ah, bien, ¿ah? San Martín con qué? No, lo que pasa es que Esto es San Martín entre Caupolicán y Aníbal Pinto. Esta foto la saqué de un edificio de estacionamiento que está al lado del Luis justamente. Pero se parece a uno que está, que, mira, es que a lo no la verdad en Paicaví hay uno que es verde, sí. Ya, por ahí ese cerca. cuál te Sí, yo sé refieres. cuál es el que tú dices, se parece. Sí, que hay Se uno que parece, es como se blanco parece. con verde, sí. Ahora, Gabriela González en los años 50 fue muy importante porque ella trabajó para las primeras inmobiliarias, en este caso la inmobiliaria llamada Iconsa, Inmobiliaria Concepción Sociedad Anónima. E hizo los primeros edificios Iconsa que tenían galerías comerciales y que la prensa los hablaba como los primeros rascacielos de Concepción, o sea, edificios de departamentos que tuviesen también una placa comercial. Oye, el concepto rascacielos, porque de agarrar Claro. el cielo y... Es que De imagínense rascarlo. los años 50 y que Concepción, una ciudad que tenía casa de 2 o 3 pisos, no había más que eso, y aparecen estos tremendos edificios que igual también tenían una plástica bien interesante. Aquí tú ves completamente la línea de Gabriela, todo muy bien cuadriculado, todo muy bien ordenado. Porque Eso que son 7 pisos nomás y se ve como... Antes madera. Sí, se usaba mucho el concepto de rascacielos y hay un juego infantil, se llama el Rascapoto. Racapoto. Sí. el resbalín. En o el parque había resbalín. unos espectaculares, me acuerdo que eran como una torre que había en el parque, ¿se acuerdan? Sí. Que- ¿Para escalar? justamente que después tú te lanzabas, era como una torre metálica, digamos. Oh. Sí. Ahí. Bah. Era parte de otra época. Ah, y lo bonito de este edificio también es que tiene una ventana que da totalmente el ancho del edificio, que está abajo, que no se alcanza a ver tanto. Como una ventana alargada, digamos, lo que igual remata, digamos, la parte de la marquesina y hace como una diferencia con el resto del edificio. Es una obra muy ¿Sabes interesante. lo que pasa? Es esto. que San Martín hoy día es tan angosto y está tan cubierto por edificios que es difícil. Mirar hacia arriba. Mirar Es hacia súper arriba, porque uno difícil. tiene De hecho, proyección de más este edificio cuadras. así, de esta vista, como les digo, la saqué desde el edificio al frente, de estacionamiento, que me paré en Oye, el ¿serán techo del- amplios estos departamentos? Mira, yo no sé si son tan amplios porque el concepto igual habían departamentos, creo que hay de 2 o 3 formatos. Porque no es solamente la parte del frontis, atrás hay otro bloque de departamentos también. Es como raro el edificio, es como una T. De los que En yo plan. conozco en general, porque ahí San Martín son más bien pequeños, ¿ah? Y tiene que ver con que se pasó del concepto habitacional a dormitorio. Claro, a dormitorio. De hecho, bueno, en Santiago, en esta época, en los años 50, yo conocí departamentos de un ambiente en Santiago que son antiguos, o sea, son de la década del 40 o 50, que a veces el baño es más grande que el mismo... Sí. Eso. Sí, unos baños gigantes y que prácticamente son un dormitorio. Oye, podríamos algún día cuando usted quiera, nosotros le tiramos tema, Luis, hablar Sí, por por ejemplo, supuesto. de los baños. Hablemos de baños, ahí En la- tengo en una la- foto de pero baños baños antiguos antiguos. Esas espectaculares. giras Con tina, con bidet. Traemos una tina antigua nomás y la ponemos. Y ahora ese uno es entra a mi esos sueño. baños y se nota el espacio donde tiene que estar la ¿Cómo que tina. se llaman esos que ya no existen? Ya esos que eran como Bidet. una tacita así, con una llavecita. El Video, bidet, ¿no? Bidet, sí, justamente. bidet. Sí. Hoy día ya casi no existen, eran para tan nada. útiles, además. Sí, el bidet, bueno, tú lo ves en las casas antiguas. Cuando he En ido a las demoliciones, antiguas justamente. todavía. Bueno, ahora hay otros tipos de limpieza. Sí. Como tema hoy día se tiene, no yo hay. no sé si hay archivo fotográfico de Hay, baños. existen, Mira. de hecho hay reportajes sobre cómo cambia el baño. Oye, bueno hablando ese justamente de baños, bueno, hay baños más modernos, en los años 60 totalmente se renueva esa idea de los vanitorios y todo lo demás. Pues. Y esta casa tenía baños bien interesantes que era de Gabriela González. Esta casa Vilen, que está ubicada en el parque, que actualmente se intervino, se demolió prácticamente. Mujeres arquitectas que obviamente desarrollaron importantes obras en Concepción. Claro, justamente este es el caso de Gabriela González, que habla un poco de su trayectoria y su vida en Valdivia. Aquí hay una de sus obras, lo de Conce, el Arco de Medicina, la Escuela de Medicina Antigua de la Universidad, reconocida por todos. Aquí está otro edificio, el actual Gustavo Pizarro, que también está en el campus de la Universidad de Concepción, otra obra de ella. ¿Este todavía está? Todavía está, solo que atrás le pusieron un panel metálico que arruinó Te iba a decir completamente eso, el edificio. este entramado ya no se ve. Sí, de hecho esta foto es muy bonita porque muestra cómo era originalmente, pero también hoy en día es un caso de cómo arruinar un edificio en 3 pasos. Yo Y es justamente- lo conozco porque acá siempre está justamente. iba a hacer ejercicio aquí al lado. Porque Es un edificio bellísimo, mira, a pesar que lo afearon por atrás, sí, por los lados lo arreglaron, entonces como que igual ya. se ve súper bien por los lados, está súper bien Una por mantenido, otra. pero por el mundo de las arenas, una de las cosas más características que tenía, que era un muro de piedra también, bellísimo, lo taparon con otras cosas, pero bueno. En fin. Está otro caso, la Casa Willem en el Parque Ecuador, al lado de la antigua Casa Willem, está en la nueva Casa Willem de los años 60, un proyecto con Pedro Tagle que en estos momentos se intervino, se demolió toda la parte superior. Hay una agencia de publicidad hoy que hay, ¿no? Aquí en la Casa Antigua. En la Casa En la Antigua. Casa Antigua, claro. Y acá está la Casa Willem, que era bastante interesante porque seguía como la cota del Cerro Caracol, en pendiente, digámoslo, tejiéndose un poco con la naturaleza y los árboles. Y este es el otro edificio Conce que está en calle Aníbal Pinto, que pleno paseo peatonal, también de los años 50, un edificio bien interesante. Bueno, lo que seguía justamente es la arquitecta Betty Fishman,
que le mando muchos cariños, que va a ver yo creo, el espacio después. La señora Betty, que está en Santiago viviendo, ella es muy importante. Acá está sosteniendo una foto de ella misma del año 56, cuando estaba en Lota poniendo la primera piedra de lo que sería un edificio realmente emblemático, que es el Sindicato número 6. Un edificio tipo teatro que quedó frente de la plaza de Lota Abajo, que nunca se terminó. Ese es el que no se terminó. El que vimos No se la- terminó. Iba a ser un tremendo edificio. Un tremendo que era del edificio. Sindicato de Trabajadores. Sí. Que hoy día tiene una suerte de murales. Claro, han hecho unos murales. Originalmente iba a tener un mural de Julio Escames, el mismo autor del mural de la farmacia Maluje. Es un edificio que es bien interesante porque, bueno, fueron 4 arquitectos. Estaba la señora Betty, su esposo Maco Gutiérrez, estaba Carlos Marden y Sergio Bravo. La idea de este edificio era un local sindical, digamos, de uso múltiple, que servira para actividades sindicales, sociales, conciertos también. Grandes personajes pasaron por acá, estuvo Patricio Mans, Violeta Parra, hicieron concentraciones también políticas muy importantes, pero este edificio se financió con el sueldo de los propios mineros. O sea, de cada sueldo se sacaba un porcentaje para poder financiar esta obra espectacular. Un edificio muy avanzado igual, muy moderno, tiene muchas cosas interesantes desde un punto de vista arquitectónico. Hablamos de 3 grandes salones y escenarios, o sea, 2 interiores, en la zona prácticamente un teatro, y otro escenario que se abría hacia la plaza, que es esa marquesina que sobresale, que la idea era que también funcionara como escenario. Como fue un edificio... Sido, Yo trato de imaginármelo, No, la increíble. función que hubiera cumplido una vez terminado. Increíble, claro. Un edificio realmente espectacular. Y después Betty Fishman trabajó en varios proyectos también para la Cormu, en el gobierno de Allende. Y después en Cuba desarrolló una gran cantidad de proyectos de escuelas, proyectos también sociales, de vivienda y de urbanismo. Es muy interesante la obra de Betty Fishman también y bueno, el legado que dejó aquí en la zona con este tremendo edificio también que si bien nunca se terminó, tiene una importancia y también un simbolismo, digamos, para los mineros del carbón. Muy Claro, importante. una tarea pendiente. Oye, Como tenemos una tarea una arquitecta más, a ver. Anita Barrenechea, que más que nada trabajaba en Santiago, es una arquitecta que estuvo casada con Miguel Launer, como dupla hicieron una labor de gestión pero notable, trabajaron en varios proyectos también de urbanos, de vivienda para la Corvi. Acá aparece ella justamente en su escritorio, en la época de Allende, cuando ella tomó el cargo de la SINAP, que era una sociedad de fondos de pensiones, digamos, una cosa de ese tipo. Pero en Concepción también dejó una huella un edificio que lamentablemente ya no existe, que es el antiguo INACAP. En la avenida Las Golondrinas, frente al Club Hípico, donde actualmente hay unas 2 torres de departamentos, ahí estuvo el antiguo INACAP. Un edificio en el cual trabajó ella junto al Grupo Tau, junto a Miguel Launer, Francisco Hijo, y del cual lamentablemente solo nos quedan las fotos y el recuerdo. Porque ¿Qué el pasó edificio- acá? ¿Por qué se demolió? Se vendió el edificio en el Claro, 2009. se trasladaron. Se trasladaron a una nueva ubicación. Y lo único que queda del antiguo INACAP es un galpón, digamos, medio galpón, que es súper triste la escena, pero el edificio antiguo, que si se dan cuenta, tenía muchas cosas interesantes. Volúmenes curvos, esculturas por todos lados, tenía una gran cantidad de detalles también ornamentales, urbanos también. Era una cosa bastante interesante el edificio del INACAP. Murales también en relieve que estaban por fuera del edificio. Esta es la parte del casino, de hecho, del antiguo INACAP. Bien. Una obra que lamentablemente se demolió. Oye, Luis, importante siempre reconocer, además, a puertas de esta importante fecha, de este 8 de marzo, Sí, justamente. que van a haber actividad a lo largo del país, en el mundo también se reconocen, y hoy día nosotros no queríamos, junto a ti, No, claro. reconocer obras, Obras de trabajo. estas mujeres que construyeron la ciudad, al fin y al cabo, construyeron en Concepción y que, bueno, como esto es la punta del iceberg, o sea, son cientos de obras que hicieron ellas, u otras más, Raquel Esquenazi, Angelita García Foré, Rosa Aparicio, María Cristina Suazo, Ve. pero hay mucho todavía por descubrir. Luis, Sí, un cortito Por nomás, supuesto. sí. Este sábado 9 se inaugura en la Biblioteca Viva del Mall Trébol la muestra de Chuquicamata, sobre urbanismo en Chuquicamata, la arquitecta Viviana Vilches, así que están todos invitados. Y también pongan me gusta Historia Arquitectónica de Concepción. Superamos los 16.000 fans, así que estamos creciendo qué bien, considerablemente. Sí, qué estamos de sigue trabajando. sí. Gracias, Nos Luis. vemos. Que tengas Chao, buen chao. día. Gracias. Estés bien.